Ser podcast. Servir coño. Locución verbal, transitiva, del inglés serving cunt. Expresión empleada para referirse a una persona, normalmente una mujer, que muestra poderío femenino, empoderamiento o determinación en lo que hace. También se usa solo el verbo servir, sin el sustantivo coño. Si tienes entre 13 y 20 y tantos años, sabes a qué se refiere Adrián del Pozo. Sabes que, por ejemplo, tu concursante favorita de OT ha triunfado. Crónica 24/7. Ha servido coño en su última actuación. PEC. Siglas de por el culo. Expresión utilizada para mostrar agrado o aprecio en grado extremo. Eva Aguado. Si eres de la generación Z y has nacido entre finales de la década de los 90 o principios de los 2000 hasta el 2010 o el 2012, con un poco de suerte eres menos homófobo. Ya no dices cosas del tipo por el culo te la hinco. Dices más bien me la meto por el culo, si te gusta mucho una cosa, una pizza, una hamburguesa. NPC. Sustantivo. Del inglés non-playable character, es decir, personaje no jugable. Con origen en los videojuegos, se refiere a aquellas personas sin personalidad o con personalidad poco marcada. Eres centennial, juegas a videojuegos, por eso las pantallas le han puesto nombre para ti a la gente sosa, anodina, que no aporta nada. Imperio Romano. Locución sustantiva, construcción que se emplea para designar a algo o alguien en lo que no se puede dejar de pensar. Episodio 112. Como nativo digital te mueves en redes y de allí, de TikTok, sacas esta idea de mi imperio romano. Lo que te gusta, eso es lo que no dejas de pensar. El fútbol, Taylor Swift... Twink. Sustantivo, masculino, del inglés twink. Hombre joven, normalmente homosexual, lampiño y delgado. Si eres Z, hablas o entiendes o consumes en inglés. Así que coges prestadas muchas de sus palabras, muchos anglicismos. Cringe. Sustantivo, masculino, del inglés cringe. En Crónica 24/7, dime cómo hablas y te diré de qué generación eres. De la más digital, más diversa, más comunicativa, también más dispersa, a la vez más solidaria, con más brecha ideológica de género. En Crónica 24/7 hablamos de cómo habla, cómo siente, cómo piensa la generación Z. Delulu, adjetivo, del inglés delusional, estar fuera de sí, construir una imagen o teoría en la mente que no se asemeja a la realidad. Generación Z. Chicas de izquierdas y chicos de derechas. La generación Z es la que nació entre mediados de los 90. Elena de Borbón, infanta de España. ¿Quieres recibir a Jaime de Marichalar como esposo? Y promete ser... El nombre es Euro. Por Adrián del Pozo. Simplemente. El Partido Popular ha ganado las elecciones. Entre mediados de los 90 y hasta el año 2010, más o menos. Yes, we can. Thank you. Porque queremos demostrar que lo que nos une a todos y a todas es la indignación. Michael Jackson ha muerto en Los Ángeles. Ha muerto de un paro cardíaco, puede que relacionado. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Iniesta, chuta Iniesta. Esto es África. Tienen ahora entre 15 y 30 años y han crecido en un mundo digital. No conocen un mundo sin pantallas táctiles ni smartphones. Políticamente son, en general, más de izquierdas que la generación anterior, pero, aunque pueda parecerlo, las características propias de los años en los que han crecido no los han unido. Al menos en lo ideológico, los han separado. Con la generación Z estamos viendo que la distancia ideológica entre hombres y mujeres no solo está aumentando, sino que es la mayor registrada desde que se tienen datos. Jorge Jiménez es analista político. Se ve como los hombres jóvenes cada vez se mueven más a la derecha y además lo hacen de forma más acelerada, mientras que las mujeres se mueven hacia la izquierda. Y una de las causas de esta división podría ser el feminismo. Los países occidentales han tenido en común el auge del movimiento feminista y el desarrollo de políticas públicas que las mujeres han podido ver de forma positiva. Y en este caso, los partidos de izquierda son los que han desarrollado más esta agenda. Los hombres se han podido ver en algunos casos ignorados y en otros atacados por este tipo de políticas, y ese rechazo les ha hecho moverse hacia posiciones más de derecha. Últimamente se ha hablado mucho del lenguaje de la generación Z, pero ¿es posible que, como en la ideología, en realidad haya dos generaciones Z lingüísticas?
Slay, Ser Madre, NPC, Imperio Romano, Cringe, H, todas menos Twink. Es como un chico, típico chico bajito, como muy inocente, muy mono, es como un Twink. Dani sería un Twink. Beef, NPC, Imperio Romano, Cringe, H también. Beef, que es como meterse con alguien, o NPC, que es una persona que no tiene personalidad. La de PEC la utilizo más con el término de por el culo, no la de PEC. NPC viene de un videojuego que es un no playable character, que es como una persona que está ahí y es el típico que es igual que todo el mundo. Últimamente noté mucho cuando cantan y dices, ha servido coño. Gran parte del lenguaje de la generación Z empieza hablado por los maricones y las tías chulas. Pablo Yu, que es tiktoker, influencer y también coach vocal. Su canción sobre el lenguaje de los Zetas es viral. Ser un NPC es no tener personalidad. Tirar bifes, insultar a alguien es como frontear. Si tu novio mira tus mensajes, eso es una red flag. Que te guste tu vecino es tener una carpeta o un crush. Pablo también es profesor de OT. En Operación Triunfo siempre tenemos la coña, ¿no?, de que algunos de nosotros, de los profes, pues somos más jóvenes que otros, nos vamos como enseñando como palabras. O sea, el lenguaje moderno, Ruslana va a servir coño. ¿Cómo va a ser? Va a ser un coñazo. Un coñazo de que voy a poner el coño en la mesa. Ah, vale, cariños, con coñazo antes era otra cosa. Wow, me siento tan mayor en este momento, igual lloro, ¿eh? La verdad es que... Fíjate, lo he leído antes y he pensado, es una errata. Siempre has servido en cada gala, así que enhorabuena por eso, tía, de verdad, te has servido. Entonces dije, hostia, claramente aquí hay como una frontera que tenemos que hacer un diccionario para que todos nos entendamos. Imperio Romano es algo que no puedes dejar de pensar. Si das cringe o das laches que no te pueden aguantar. Cuando tu primo pequeño te tire beef, dile mons, me das cringe, vaya plot twist. Pero, ¿de dónde vienen todas esas palabras? ¿De dónde vienen tirar beef, hila queso o amorch? Me he encontrado como dos raíces súper típicas. Una, vocabulario de los videojuegos, NPC, me has troleado, y vocabulario inglés, sobre todo como del lenguaje como queer de Estados Unidos. En plan, slay, eres madre, servir coño, todo esto. Y los videojuegos y el lenguaje queer tienen dos cosas en común, el inglés e internet. Miguel Jiménez Bravo es profesor de lingüística en la Complutense. Hay mucha gente que no consume tal influencer y tal influencer y tal influencer. Estamos menos expuestos a esa jerga que se utiliza en ese ámbito. La generación Z lo que está es, si acaso, más acostumbrada a utilizar con más libertad términos que proceden del inglés. Y aunque cambiar el lenguaje no es algo solo de los Zetas, cada generación tiene su propia manera de hablar. Y aunque cada generación tiene jerga propia, sí que hay algo distinto. El salto generacional que siempre hay entre profesores y alumnos, con esta generación es aún mayor. Sonia Matos, profesora de química también en la Universidad Complutense. Forma parte de un grupo de profesores que se han dado cuenta de esa brecha generacional y han querido estudiar cómo adaptar sus clases a cambios tan bruscos en la personalidad de sus alumnos. Que utilizan solo 8 segundos para valorar si algo les interesa o no, que enseguida se distraen, que necesitan estimulación constante, que siempre están online. Eso significa que en clase también. Eso es una realidad con la que choca de bruces una clase magistral. Nos tenemos que plantear, estos son los alumnos que tenemos en el aula, ¿qué puedo hacer yo para facilitar su aprendizaje? Son cambios que, según parece, no han cambiado solo su forma de ser. Es que la generación Z puede tener hasta el cerebro algo distinto. Ya se hipotetiza sobre un posible cambio en la estructura cerebral de la generación Z que hace que procesen la información de forma diferente a nosotros. Desde el año 2010, más o menos, hasta el año que viene, 2025, están haciendo la generación alfa. Va a ser la segunda generación íntegramente digital. Y veremos si también sirven coño, están de Lulu o son NPCs, o si, para ellos, los Zetas vamos a ser los nuevos boomers. Y la que eso es tú mismo sin complicación. Si te raya el diccionario moderno español, quítate el extra de tonterías. Tienes que estar de Lulu, tienes que ser estético, violentas bailando mi punch. Crónica 24/7. A mí lo que no me gustaba es que me viniese Vanessa, que era la encargada, y me dijese: pues hoy haces el cierre tú y te vas a quedar sacando papelitos hasta las 12 de la noche ahí pelándote de frío. Pucho Zetangana, el madrileño, hizo una sonada denuncia pública hace semanas en lo de Évole.
contra el abuso laboral que sufrió en la cadena Pans & Company. Vamos a abrir aquí un melón, que abramos el melón. Desde hace 10 años, cualquiera puede hacer una denuncia no pública, anónima, contra este tipo de fraudes a través del buzón de la Inspección de Trabajo. Es un instrumento al alcance de todos que sirve precisamente para eso, para denunciar cualquier situación de abuso laboral. Basta con escribir en un buscador de Internet, buzón de la Inspección de Trabajo, y aparece un formulario. Es anónimo. Ni siquiera la inspección que recibe la queja puede saber quién lo ha escrito. Y hasta este buzón llegan quejas como esta. La denunciante es Teresa, no ha querido dar su nombre real. Trabajaba como camarera en un restaurante de Huelva. Nos daban de alta 20 horas, nos pagaban 30 y trabajamos de 40 a 45. Ni pagas extra, ni horas extras, ni nada de nada. Trabajaba el doble, pero no le pagaban más, hasta que se hartó. En Navidades llegó a trabajar 4 veces más de lo firmado en contrato por el mismo dinero. Nos dimos un lote de trabajar que fue inhumano, como 80 horas a la semana todos, porque además teniendo a descansar para que todo estuviera desde por la mañana hasta por la noche, y cuando llegó la hora de cobrar nos pagaron nuestro sueldo pelado y mondado, pero vamos, ni el aguinaldo. Al otro lado del buzón están inspectores como José Antonio, que lleva 25 años fiscalizando este tipo de explotación laboral y actúan así sobre el terreno. Bueno, cuando llegamos a una inspección, lo primero es, salvo que pueda afectar al resultado de la actuación que estás realizando, identificarte ante las personas que están en el centro de trabajo, identificarte con nuestra credencial como inspector e inspectora de trabajo y empezar a tomar los datos de las personas que estén allí trabajando. En Crónica 24/7 escuchamos a los que denuncian los abusos laborales. Escuchamos también a los que los inspeccionan y los multan con entre 750 y hasta casi 50.000 euros de sanción. Abusos & Company. Desde 2020, las quejas que llegan al buzón de la Inspección de Trabajo han aumentado un 30%. Por Estefanía Salvatierra. Quejas en las que se describen situaciones tan precarias y vergonzosas como esta que relata Carmen, que no ha querido dar su nombre real. Trabajaba en un catering en la provincia de Sevilla. De 6 meses me dieron de alta 4 días sueltos solamente. Se echaban turnos que entrabas a las 10 de la mañana y salías a las 2 de la mañana. No teníamos un horario ni un calendario. Funcionaba por grupo de WhatsApp, que te avisaban como 3-4 días antes. Y si ante la falta de previsión no podías acudir, pues como que te castigaban y te dejaban como una semana, depende de cómo se lo tomaran, pues te dejaban más o menos tiempo sin trabajar. En este buzón puedes denunciar tu situación laboral, pero también la de tus compañeros o a cualquier empresa en la que se estén vulnerando los derechos de sus empleados. A Jimena le contrataron en una academia de idiomas como directora y fue ella la que denunció la situación laboral que sufrían sus compañeros. Las 2 recepcionistas no tenían contrato de la mañana, la recepcionista de la tarde tenía contrato a 30 horas, pero ella trabajaba a 60. Y luego de los profesores, todos eran o falsos autónomos o directamente igual tenían un contrato por un número de horas mucho menor al que hacían realmente. Tanto a Carmen como a Jimena les hemos preguntado en qué quedó su queja. No, la verdad es que no recibí ningún tipo ni de seguimiento, ni de contestación, ni nada. Fue hace 2 años y la verdad que aún no ha pasado nada. ¿En el buzón tú pusiste en algún punto tu nombre? No, fue por el buzón anónimo, no formalicé la denuncia. Esta es la clave. El formulario es anónimo, ni siquiera el inspector puede saber quién lo ha escrito. Por lo tanto, nadie se va a poner en contacto contigo para que puedas hacer un seguimiento de tu queja. Y aquí está la diferencia entre utilizar el buzón de la inspección o poner una denuncia formal, también a través del Ministerio. Son 2 instrumentos al servicio del ciudadano con una diferencia. La explica el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. El buzón de la inspección permite un auténtico anonimato y la diferencia con la denuncia formal es que la persona que presenta la denuncia formal va a estar continuamente informado de cómo va su procedimiento, va a tener acceso a la documentación y va a saber cuál va a ser la conclusión de esas actuaciones. Desde el Ministerio insisten. Los 2 métodos son eficaces, pero es preferible presentar una denuncia formal porque te permite conocer todo el seguimiento de la actuación,
Todo desde la confidencialidad, y el denunciante será informado del resultado final. Es una herramienta que se puso en marcha en 2013. Desde la pasada legislatura, la campaña del Ministerio para promocionar este instrumento está siendo muy intensa y eso se está dejando notar en el número de denuncias, de las 74.000 en 2022 a las 97.000 en 2023. Los testimonios que hemos recabado hacen hincapié en que presentar la queja solo en el buzón les dio seguridad. Se sintieron más protegidas de cara a posibles represalias por parte de sus empleadores. Y esta fórmula, la del buzón, tenemos que dejar claro que también funciona. Vino una inspección de trabajo, afortunadamente, al día siguiente de ponerlo. Y claro, no teníamos ni control de hora de entrada, ni control de hora de salida, le cayó una multa por eso. De hecho, se traspasa a día de hoy el negocio. Teresa, a la que escuchábamos antes, que tampoco ha querido dar su nombre real, trabajaba en un bar de Huelva. En la Seguridad Social cotizaba media jornada, pero trabajaba unas 40-45 horas semanales, llegando a las 80 en Navidad. El sueldo fue el mismo y ni siquiera hubo aguinaldo. Teresa denunció, la inspección se personó al día siguiente y lo que sintió fue esto. Yo alivio, yo desde luego mucho alivio. Por otro lado, no sabía cómo iba a funcionar. Es que yo estoy harta de trabajar para que tú te enriquezcas a costa de mi dolor de mi espalda, ¿sabes? Estamos hablando de que trabajamos 40 horas, 50 horas semanales y nosotros nos pagaban 750 euros. 750 euros por 40-50 horas de trabajo semanales. La inspección les puso una multa de 12.000 euros. ¿Cómo se iba a pagar la multa? Su jefe lo tuvo claro, con parte de la nómina de los trabajadores que se completaba en B. Hacen una reunión, nos sientan a todos y nos dicen que esos 12.000 euros tienen que salir de algún sitio. Entonces, que a partir de ahora, todos los meses nos van a ir descontando 100 euritos, o sea que el sobre que nos iban a dar, el sobre que nos daban, ese después de esto, que no nos lo iban a dar. Porque de algún lado tendría que salir los 12.000 euros de la multa que le habían puesto. Los inspectores de trabajo están curados de espanto. Han visto casi de todo. Cuando se personan en un centro de trabajo se identifican, siempre que no vaya a entorpecer su labor, ante las personas que están allí trabajando y empiezan a tomar datos a los empleados. Contratos, registros de jornada, DNIs. José Antonio lleva 25 años trabajando como inspector. Ahora lo hace en Sevilla y nos cuenta que cuando las cosas se están haciendo bien, su actuación transcurre con normalidad. Pero cuando algo se está haciendo mal... La reacción es nerviosismo, porque saben que le han pillado, saben que han sido descubiertos y que van a ser sancionados. Las sanciones varían en función del tipo de fraude y pueden superar los 48.000 euros. Crónica 24/7. Son niños y niñas llorando en Gaza. El 70% de los 28.000 gazatíes muertos en la franja en los últimos 4 meses a manos del ejército israelí son niños y niñas y mujeres. El gobierno israelí responde así con bombardeos sobre la población civil a la matanza de la organización terrorista Hamás, que acabó con más de 1.200 personas el pasado 7 de octubre. La secuencia es esta, la hemos escuchado muchas veces. Hamás asesina a más de 1.000 civiles en Israel. El ejército israelí responde matando a decenas de miles de civiles en Gaza. Y en esta espiral infinita de violencia hay una víctima más: la comunidad judía en el mundo. Et de ne laisser prospérer aucune parole, aucun acte antisémite, aucune stigmatisation. No permitiremos ninguna palabra para ofender, nada de actos antisemitas, nada de estigmatización. Contra el que clama Emmanuel Macron, porque los actos antisemitas no han dejado de crecer en Francia desde que comenzó la guerra de Gaza. El antisemitismo no tiene cabida en Alemania y haremos todo lo posible para combatirlo. Y contra el que también advierte el canciller Olaf Scholz, porque en Alemania, donde pesa la sombra de los 6 millones de judíos asesinados durante el Holocausto, el año ha terminado con 29 incidentes diarios contra judíos. Es eine Schande, mich empört und beschämt das zutiefst.
Me siento profundamente avergonzado que en este momento, en 2023, vuelva a haber puertas y paredes pintadas con la estrella de David para excluir a los ciudadanos de fe judía y marcar sus hogares. En Crónica 24/7 escuchamos la voz de una víctima del Holocausto que sobrevivió a los horrores de Auschwitz. Una voz que nos recuerda que sigue habiendo antisemitismo. Antisemitismo. Toda una vida escuchando el «vosotros los judíos». Mi vergognavo moltissimo nuda di fronte agli americani. Edith Bruck se dio cuenta de que era libre cuando volvió a sentir vergüenza, cuando no quería que la vieran desnuda a los soldados que liberaron el campo de concentración de Bergen-Belsen en Alemania. Por Marisol Rojas. Delante de los alemanes nunca sentí vergüenza, y eso que estuve 1000 veces desnuda delante de ellos. Creo que por cómo nos trataban, yo no sentía que eran seres humanos. Yo con 13 años les miraba como si fueran extraterrestres. Bruck vivía en un pequeño pueblo en Hungría hasta que irrumpieron en su casa en 1944. Es muy doloroso porque eran fascistas húngaros. Eran tus vecinos, gente que conocías. Uno dio una bofetada a mi padre y ahí entendí que se acababa todo. Que un chaval de 26 años le diera un bofetón a mi padre de 48 era inimaginable. Nos insultaron en nuestro idioma y pisotearon las medallas que tenía mi padre de la Primera Guerra Mundial. Y le dijeron, esto y tu vida ya no valen nada. No consigo contener la emoción. Fue terrible. De su pueblo a un gueto y de ahí a un tren de mercancías destino Auschwitz. Uno de los soldados nos lanzó un cubo y con muchísima ironía nos gritó, «Bon voyage». Luego supimos que ese cubo era para hacer nuestras necesidades y ese cubo viajó con nosotros hasta Auschwitz. Cuando llegamos, solo escuchaba 2 palabras, derecha, izquierda. Me mandaron a la izquierda con mi madre, pero un soldado alemán se acercó y me dijo en voz baja, «Vete a la derecha». Yo le dije que no quería. Mi madre le suplicó que nos dejara juntas. No sabíamos que era la cola para la cámara de gas. El soldado la golpeó y me llevó a rastras a la otra fila. Era la de los trabajos forzados. Yo creo que quiso darme una mínima oportunidad para sobrevivir. Ella dice que buscaba destellos de humanidad, como el soldado que le lanzó una fiambrera llena de mermelada, otro nazi le tiró un guante con un agujero y hace poco el Papa Francisco le preguntó a Bruck por qué eso le hizo tan feliz. Ella dijo que en ese agujero de ese guante quería ver vida. A medida que avanzaban las tropas aliadas, los nazis trasladaban a los prisioneros a otros campos. Eran las marchas de la muerte, así se conoce a esas largas caminatas en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Ella acabó en un campo pelando patatas y en la cocina un hombre que no tenía nada que ver con las SS le preguntó cómo se llamaba. Eso quería decir que yo era una persona, que yo no era el número 11.152 que llevaba en el brazo. Yo tuve miedo, pero este hombre se me acercó y me dijo, «Es que yo tengo una hija como tú», y me regaló un pequeño peine para los 2 centímetros de pelo que yo tenía. Cuando terminó la guerra, ella y su hermana tuvieron el dilema de su vida. 5 húngaros que habían apoyado a los nazis nos suplicaron que les ayudáramos a volver a casa, clandestinamente, y les ayudamos. En el camino compartimos con ellos pan y chocolate. Ese fue uno de los momentos más intensos que yo he vivido espiritualmente. Yo estaba tratando como un amigo a alguien que podía haber matado a mi padre. Discutí mucho con mi hermana mayor de este tema. No era fácil, pero lo hicimos porque pensamos, a lo mejor, haciéndolo, conseguimos que estos 5 dejen de ser antisemitas. Edith Bruck cree que todavía hay antisemitismo y que va a más por la guerra en Gaza. Yo desde pequeña he escuchado el vosotros, los judíos, vosotros, los judíos. Si un judío es rico, todos somos ricos. Si uno es un ladrón, todos ladrones no. Netanyahu no piensa que con su reacción nos perjudica a todos los judíos del mundo. Él actúa con su equipo, en lugar de buscar la paz a toda costa. Y ya sería hora. Todos se vengan y todos matan. De la familia Bruck solo sobrevivieron 3 de los 6 hermanos. A sus padres nunca los volvió a ver.
Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Con la generación Z estamos viendo que la distancia biológica entre hombres y mujeres no solo está aumentando, sino que es la mayor registrada desde que se tienen datos. Información, miradas. Nos dicen que estos 12.000 euros tienen que salir de algún sitio, entonces que a partir de ahora, todos los meses nos van a ir descontando 100 euritos porque de algún lado tendría que salir los 12.000 euros de la multa que le habían puesto. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Es muy doloroso porque eran fascistas húngaros. Eran tus vecinos, gente que conocías. Uno dio una bofetada a mi padre y ahí entendí que se acababa todo. Que un chaval de 26 años le diera un bofetón a mi padre de 48 era inimaginable. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena SER. La radio.